Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, vamos a hablar de política, la ley de partidos y otros temas políticos. ¿Con quién? Con un político, yo no sé si decir de los pies a la cabeza o de chiquitico, como decía Balaguer, pero de muchos años. Melanio Paredes, bienvenido. Gracias, Gustavo, y muy saludo a los amigos que te siguen en este programa. Bueno, vamos a una brevísima pausa antes de empezar de lleno la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Melanio, quiero que comencemos que tú tenías un espacio que creaste tú y otros compañeros tuyos en el PLD de reflexión, de propuestas. Ustedes llamaban Más Democracia, pero ya tiene un nombre institucional ahora. ¿Cómo es la cosa? Gracias por que me permite la precisión. Creo que lo comenté contigo en alguna ocasión en el programa. Más Democracia surgió en noviembre del año 2016, o más bien 2017, y tenía el propósito de contribuir a la reforma político-electoral en curso que se había anunciado, y había un grupo de personas, no solamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sino también en otros partidos, o personas simplemente independientes de la sociedad civil, que entendimos que, fíjate, estamos hablando de noviembre del 2000, va a ser un año, 2017 o 2016, porque cumplimos un año, sí, en noviembre del año pasado. Sí, yo recuerdo que ustedes hicieron exactamente. Fíjate desde cuando ya decíamos, la única posibilidad de que se apruebe la reforma electoral y la ley de partidos necesaria es si hay presión. Decíamos inclusive que tenía que haber presión social o que algún sector mostrara músculo para poder forzar a que las élites de los partidos y nuestros legisladores se abocaran a darle de una vez y por todas salida a una reforma que ha esperado casi por 20 años. En esa dimensión fue que dimos el surgimiento a Más Democracia. Recuerdo que fue a finales de ese año en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, y allí participaron figuras de los diferentes partidos, voceros de los partidos. Recuerdo que tuvimos desde el Frente Amplio con Fidel Santana hasta representantes del PQDC y de otras fuerzas políticas opositoras, además de los grupos que hacemos vida dentro del Partido de la Liberación Dominicana con una posición crítica propositiva. Pues a partir de ahí desarrollamos una serie de actividades durante todo ese año, el año 2017 en pleno, porque surgimos a finales del 16. Y precisamente el año pasado yo traspasé en diciembre la condición de coordinador de Más Democracia a otro compañero, a Raúl Hernández. Y el espacio ha seguido trabajando. Pero Más Democracia era un espacio, o es un espacio amplio, en que participan representantes de diferentes partidos, personalidades sin partido, o sea que son simplemente ciudadanos, y en esa dimensión hemos estado trabajando. La tarea fundamental de Más Democracia, aportar. Hicimos en esa ocasión unas 10 propuestas de reforma a la ley de partido y otras tantas a la ley electoral. Y además de eso, celebrar eventos, celebramos simposium, coloquio con politólogos. En la UNFU celebramos varias actividades. La primera de ellas asistió el presidente de la Junta Central Electoral, y el tema era poner en el tapete los temas centrales, el contenido esencial de esa reforma, que todavía hoy sigue solapado, porque se pone sobre el tapete el tema de la primaria y se soslaya el necesario control que debe tener el financiamiento político de campaña, porque fíjate lo que acaba de pasar en España. En España acaba de caer un gobierno, porque la planilla completa del PP, el partido en el poder, incluido su presidente,
según las investigaciones judiciales, se beneficiaron con recursos digamos, institucionales. O sea, recursos que se agenciaron por la izquierda. De manera que ese tema del financiamiento y la corrupción que se deriva del financiamiento ilimitado y sin control de la actividad política es un cáncer en la actividad política, y República Dominicana no está fuera de ello. Pero vamos más adelante en detalle, pero sigamos con lo de Más Democracia y la corriente institucional. Más Democracia ha seguido trabajando, incluso visitó ahora, a propósito de la formación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, visitamos al presidente de la Cámara, se hizo un planteamiento, ya yo como asesor, no soy el coordinador, pero acompañé a Raúl Hernández, a Ricardo Fortuna del PQDC, una comisión que le visitó, y allí fue que planteamos hace una semana que se sacara el tema de las primarias del contenido que discute la ley de partido, se aprobara lo demás porque había ya un consenso muy avanzado, y ese tema de si son constitucionales o no, de si propician más democracia o no, se llevara a un evento, a un seminario, y se siguiera discutiendo, y se entendía... Un espacio más amplio. Exacto. Si se entendía que era necesario, entonces se incorporaba, porque las leyes se aprueban y se pueden modificar el otro día. Y esa fue la propuesta que llevamos. Y nos pareció particularmente importante la comunicación del presidente de la República, que parecía que destrababa el problema. Que iba en esa dirección. Sí. Albricias, sorpresa, porque todo el tema de las primarias abiertas o cerradas se le ha ido buscando forma y fórmulas disfrazadas, pero en el fondo son las mismas posiciones antagónicas de inicio y que se alojan fundamentalmente en la dirección de mi partido. Lamentable, porque yo he señalado que el Partido de Liberación Dominicana debe ser la salvaguarda de ese régimen democrático y no puede medir las necesidades que tiene el fortalecimiento del régimen democrático a partir de las aspiraciones o las visiones particulares, por muy legítimas que sean, de cualquiera de sus dirigentes en términos individuales. Ese es el momento entonces, ante el tranque evidente, que surge la corriente institucionalista, pero en el seno del Partido de Liberación Dominicana. Yo te había dicho en algún momento que yo no estaba solo, que habían otras personas que comulgaban conmigo con estas ideas, que comenzó cuando se pospuso el 8º Congreso en el año 2010. El PLD debió celebrar su Congreso, como siempre lo hacía, a los 5 años en el 2010. No se celebró, se convocó una consulta plebiscitaria de manera irregular y se pospuso. Y a partir de ahí, las posposiciones han sido frecuentes y en el orden administrativo, con lo que se violentan derechos fundamentales de los miembros de la organización. Dada esa circunstancia, logramos articular un grupo muy representativo de compañeros que yo digo que combina lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, porque hay figuras icónicas, hay fundadores de partido como Paino Abreu. La iniciativa en principio estuvo Juan Octavio Ceballos, que fue, como tú sabes, ministro de Salud en el primer gobierno del presidente Fernández. Está Joaquín Jerónimo, que fue titular de la Secretaría de Organización del partido y hoy es embajador en La Habana. No ha estado activo porque naturalmente su función no le evita eso, pero tenemos una comunicación directa y antes de la salida tuvimos un desayuno con él que estuvo en el país. También está Paino Abreu, que como tú sabes fue director de la Agrícola, ha tenido funciones públicas, pero también Paino es secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana, aunque no lo han favorecido nunca con el Ministerio de Gobierno, pero es nuestro titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente toda la vida, que son de los elementos que nosotros hemos venido cuestionando. Durante Bosch, el partido tenía una especie de gabinete de sombras. Tú recuerdas en esos años cuando vos hablabas del escuadrón de la muerte económica en el gobierno de Jorge Blanco. Y era porque teníamos una comisión, una Secretaría de Asuntos Económicos del partido que estaba al día. Llevaba las cuentas de gobierno, hacía las críticas. Quienes hacíamos labores de reportero, uno sabía que si había algo en tal o cual materia y uno quería la reacción del PLD,
Inmediatamente, yo recuerdo al profesor Lidio Cadé que decía, bueno, es el compañero tal de esta secretaría que te puede responder. Así es. Y eso estaba abierto ahí, y uno iba y buscaba la información. Pues eso que fue una práctica consuetudinaria en el partido se ha abandonado después que llegamos al gobierno. Y son de los elementos que hemos estado cuestionando históricamente, porque entiendo que el PLD tiene que relegitimarse. Y es mejor que lo haga desde el poder, porque si salimos del poder difícilmente podamos tener un PLD porque si unificado. sale del poder tienen que ocuparse de tratar de ganar el poder de nuevo. Entonces, Melanio, precisando, mi confusión era que pensé que había sido que de más democracia se había pasado a la corriente y no. Más democracia continúa, es algo más amplio, abierto, y entonces la corriente institucional es algo de un grupo de dirigentes, ustedes del PLD, que también hacen propuestas, observan, hacen señalamientos críticos sobre lo que pasa en su partido. Así es. Nosotros hemos entendido que hay dos frentes que hay que trabajar acá. Y sabíamos que solo en el Partido de Liberación Dominicana no teníamos la de ganar. Y por eso buscamos aliados externamente y constituimos el espacio Más Democracia, que está llamado, una vez se aprueben las leyes, a convertirse en un observatorio de la calidad de la democracia en República Dominicana. Una veeduría más o menos. Exactamente. ¿Por qué, Gustavo y amigos televidentes? La sola aprobación de la ley es la panacea. No. Después vendrán los problemas. Después vendrán los problemas de su aplicación, de respeto. Por eso hemos demandado que esas leyes tienen que tener dientes, tienen que tener un régimen de consecuencia severo, que quienes la violen sepan que van a pagar con consecuencias fuertes, severas. Entonces, son de los planteamientos que hemos hecho. Ahora, la corriente, porque se nos están precipitando, Gustavo. En lugar de que nosotros organicemos la casa, han comenzado a salir candidatos, comenzando, paradójicamente, por el presidente del partido y el secretario general del partido. Precisamente dos autoridades que se eligen en el partido con sufragio universal, fuera de los congresos, se eligen individualmente y están llamados a ser los vigilantes en el cumplimiento de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Y a guardar la institucionalidad del PLD. Entonces yo me pregunto si los demás aspirantes ya han renunciado de sus cargos. En este caso, ninguno de los dos son funcionarios con un decreto, porque Reinaldo es un senador electo de la República. Pero maneja presupuesto. Maneja, y él en la otra ocasión se despojó de la presidencia del Senado y tomó una licencia. Y yo pienso que él está esperando el 16 de agosto. Pero el presidente Fernández, yo creo que le haría bien a él mismo decir, mientras tanto, pongamos un presidente interino para que él se concentre, ¿verdad?, en sus esfuerzos que es legítimo del tratar de ser candidato de nuevo. No, la corriente institucionalista tiene un planteamiento muy concreto. ¿Qué proponen ustedes? Nosotros hemos dicho que se pare el proselitismo, porque antes que tener precandidatos hay que tener partidos, porque son los partidos que sustentan los precandidatos, y el partido está inmovilizado. Lo mueven ahora, promueven grupos con intereses específicos. Exactamente, no el partido orgánicamente. Estamos hablando de que el partido debe dinamizarse orgánicamente. En segundo lugar, para que haya una competencia interna, tiene que haber reglas y tiene que haber árbitros. Bueno, las reglas más o menos están, ¿verdad? Ustedes tienen unos estatutos, una cosa. Pero ahora, no le están observando. Pero ¿y el árbitro? Ahí se está difícil. No hay árbitro, definitivamente no hay árbitro. Y una de las, digamos, lo que nos satisface en el debate que se ha dado en la comisión, que precisamente ayer intentaron de nuevo buscar fórmula de consenso, finalmente sigue el tranque, pero una de las decisiones que nos satisface de manera particular es que se logró el consenso de que la Junta Central Electoral administre los procesos internos de los partidos. Y eso no es más que la prueba fehaciente de que ningún partido está en capacidad de hacerlo. Digamos que están reconociendo los partidos sus propias debilidades. Y entonces dicen, bueno, que sea ese árbitro principal la Junta que nos ayude en esa parte. Un tercero imparcial. Entonces, en ese aspecto ya hay consenso. Hay consenso en que... En la simultaneidad del proceso, que sea simultáneo. Al menos para los partidos mayoritarios, porque los partidos minoritarios no quieren. No. Y siempre un poco los excluyeron de ahí, ¿no?
No, es que tú sabes lo que significa. Sí, no, bueno, eso va a significar sobre todo que ellos tendrían que al mismo tiempo competir en todo eso buscando con los partidos y no sería en un plano de igualdad. Sí. Porque se puede... De hecho, algunos no tienen presencia nacional. Bien, entonces ahí también hay acuerdo. Ahora, lo que un poco ha sorprendido es que después que las cosas llegaron a ese punto, ya había gente que decía, qué bueno, vamos a tener esa ley. Ahora hay una diferencia porque una parte de quienes influyen en el Congreso y tienen representación dicen, no queremos que sean simultáneas. Y ahí evidentemente que se ha expresado la corriente que sigue al expresidente Fernández, que entiende que si son simultáneas, yo no sé por qué, porque yo no veo mayor dificultad. Lo admiten el sector, incluso el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, que se ha declarado seguidor del presidente Fernández, dijo que sí, que ellos aceptan la simultaneidad. ¿Y qué es lo que objetan ahora entonces? La condición de si el padrón sea el de la Junta o el de los partidos. Ah, bueno, el aspecto de que sea que el partido decida cómo. Pero además, no dicen el partido, que los órganos ejecutivos de los partidos lo decidan. O sea que y eso no puede estar en una ley. Ya están las élites pisoteando a las bases. Las élites concentrando la decisión. Si fuera así, el Comité Central del PLD se reúne en una semana y aprueba las primarias abiertas porque el presidente Medina tiene una mayoría que el comité político no marca un copy-paste de ese Comité Central. Entonces, no. ¿Y por qué no puede eso establecerse en una ley? Porque los partidos tienen sus estatutos. Precisamente el PLD tiene sus estatutos y en el artículo 43 de un estatuto que se aprobó el 26 de enero del año 2014 dice que son las bases de la organización las que eligen los puestos directivos. Pero bien, y los puestos de elección popular. La ley bien pudiera estar consona con ese mandato. Porque si la ley dice, bueno, que los partidos, de acuerdo a sus reglamentos... No, es que no dice así. No dice así. Lo que quieren dice? Poner en el artículo, y ya se ha filtrado, es que las elecciones primarias en los partidos son simultáneas, al menos para los partidos que son beneficiarios de la ley del financiamiento, porque se consideran con más de un 5%, que serán dirigidas, administradas por la Junta Central Electoral, y que el padrón a utilizarse es optativo y lo podrán decidir los organismos ejecutivos de los partidos. Bueno, el Comité Central del PLD. El asunto que ponen ejecutivo, ahí es que está el problema. Entonces no puede ser así. Si ellos lo dejaran y que los partidos decidan, como tú lo dices, conforme sus normas o sus estatutos, perfecto. Porque es lo que yo le he planteado al sector que sigue al presidente Medina. Bueno, ¿ustedes quieren que se modifique el artículo 43? Convoquemos una consulta plebiscitaria, tan sencillo como eso, porque un artículo del estatuto en nuestro partido solo puede ser modificado por un Congreso, porque es el Congreso que aprueba los estatutos. Por consiguiente, si la ley finalmente sale así y la imponen así, porque ya he visto incluso acusaciones del sector de Leonel Fernández al PRM, porque parece que el PRM se transó porque se quede así. O sea, yo entiendo que parece que se han estado dando unos guiños de ojo entre el sector del presidente Medina y el sector del PRM. Más que todo, yo pensaba que era el de Luis Abinader, pero no, parece que hay más. Yo pienso, Gustavo, más que eso, yo pienso que el PRM ha actuado con algún nivel de racionalidad. Ellos dicen, bueno, nosotros no tenemos una contradicción insalvable en que sean cerradas o abiertas. Estamos con la cerrada, pero antes la defendimos abierta. Es un problema del PLD. Si sacamos la ley y esa ley nos da garantía de participación en las elecciones y va a ser administrada por la Junta y se va a tener algún nivel de control y supervisión del financiamiento, que ellos resuelvan su problema. O sea, es enteramente racional, sí, lo digo aquí por primera vez. No, para ellos no ha sido, de hecho, tú hablas con algunos dirigentes que son seguidores del expresidente Hipólito Mejía y Hipólito inclusive está en principio de acuerdo con las abiertas. Y muchos de los que están con Luis también dicen, bueno, como el partido aprobó, pero a mí me da lo mismo que sean abiertos o cerradas. Ese no es un problema fundamental de ellos. Entonces ellos dirán, bueno, que lo decidan ellos. Exacto. Y entonces ahí sí puede estar la mentalidad maquiavélica. Pero si van a discutirlo al partido, como hay posiciones antagónicas, pueden salir divididos de esa discusión, pero en el partido, pero ya tenemos la ley. Yo quisiera que el liderazgo de mi partido lo entienda,
porque parece el ABC, el abecedario elemental de una lógica política. O sea, señores, no queramos imponer a los otros lo que no es problema de ellos. Ese es un problema nuestro. Vengamos a resolverlo como manda la ley. Y en el PLD la ley es su estatuto. Si la propia ley se aprobase con el voto del sector oficial y el voto del PRM, que lograrían la 2/3 parte. Sí, porque hay una mayoría. Si se aprueba, como quiera, en cualquier circunstancia, en el momento que se reúne el Comité Central del Partido, tendrá que convocar a una consulta o a un congreso extraordinario para modificar el estatuto y ajustarlo a la ley. Porque habría una contradicción entre lo que establezca una ley en términos generales y lo que plantea el estatuto del partido. De manera que yo pienso, Héctor, que en definitiva lo que al PLD le conviene, lo que al gobierno del presidente Danilo Medina, que es el gobierno del PLD, le conviene, es que demos una señal a la sociedad de que nosotros estamos en capacidad de resolver de manera civilizada nuestras diferencias y respetando los derechos de los demás. Bueno, entonces, ustedes como corriente institucional, estas cosas que estamos conversando, las han socializado, aireado con los diversos estamentos del partido, pero me vas a hablar de eso cuando volvamos de esta pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Melanio Paredes, un connotado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central, que entre otras cosas dirige ahora o es parte, coordina un grupo de reflexión dentro del PLD que se llama Corriente Institucional, que es un grupo de PLDistas que ha mostrado preocupación por lo que ocurre en su partido, las contradicciones aireadas, que eran cosas antes difíciles de ver en el PLD, un partido que siempre trató de que sus asuntos se trataran de manera interna cuando había ciertas contradicciones. Entonces te preguntaba si ustedes ya, como corriente, le han enviado algún mensaje al secretario general, al presidente, ambos ahora aspirantes presidenciales, Muy buena y al propio presidente Medina, que se quiera o no, es un líder fundamental. Claro, y tiene que ser parte de la solución de este problema. Él es parte y tiene que ser parte de la solución. Es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Efectivamente, el 19 de abril pasado depositamos una carta en la Secretaría General del Partido, firmada por 7 miembros del Comité Central y unos 60 presidentes del Comité Intermedio, todos con la categoría de ser delegado del Congreso. En esa comunicación le informábamos al presidente y secretario general del partido y a los demás miembros del comité político, donde está justamente el presidente Medina, que discurre como el 5º año de vigencia de la resolución del 8º Congreso y que esas resoluciones se han postergado. Se postergaron en la última reunión que tuvimos el año pasado, abril del año pasado, hasta que se aprobara la ley, pero nunca pensamos que la ley se iba a ir 14 meses después sin aprobación. Y que dado que esos reglamentos no se han conocido y no se han aplicado, y está terminando el periodo de vigencia de los 5 años, el 26 de enero del 2019 se cumplen los 5 años. Le invitamos a examinar la situación y convocar al Congreso. Eso fue el 19 de abril, donde no se veía la posibilidad de acuerdo frente a la ley. Esa carta está depositada, ya van a ser abril, mayo, junio, van a ser 2 meses. No hemos tenido ninguna respuesta porque además el comité político no se ha reunido. Su última reunión fue en el mes de febrero. Y si los organismos no se reúnen, y en estas circunstancias tampoco creo que se puedan reunir. Es muy difícil que se reúnan. Bien, entonces, dada esa circunstancia, pedimos un permiso en la Casa Nacional del Partido, nos comunicamos Secretaría General, nos comunicamos con el Secretario de Comunicaciones y decidimos entonces hacer nuestro planteamiento público en la propia Casa Nacional. Eso se hizo el 23 de mayo, con representantes de todos los niveles, miembros del Comité Central, ex miembros del Comité Central, vicesecretarios, presidente del Comité Intermedio, de los mismos que firmamos la comunicación del 19 de abril y que ahora se ha ampliado porque se han incorporado una gran gama de compañeros. Y decíamos en esa comunicación que hicimos pública, estamos planteándole a la dirección del partido, a su comité político, a su comité central, que definitivamente
volvamos el PLD, hagamos que el PLD respete su propia legalidad, que retome su institucionalidad, que comienza, porque se convoca el Comité Central se aboca a conocer la situación interna y decida la discusión, la aprobación de los reglamentos de multiplicación de los organismos intermedios, la elección de esas direcciones intermedias y el saneamiento y actualización del padrón de organismos y el padrón de miembros. Todo lo que se haga fuera de ese ámbito es antiestatutario, es ilegal, definitivamente destruye la institucionalidad. Y decíamos, no importa el tipo de ley que salga, no importa si padrón abierto o padrón cerrado, habrá que ponerse de acuerdo en el partido en quiénes son los que van a decidir, independientemente de eso, porque aún si fuera con el padrón universal de la Junta, hay unos organismos que tienen que organizar las mesas electorales en las que deberán votar los compañeros, y eso no está definido, porque no hay hoy en el partido un padrón de miembros actualizado, porque la última elección se hizo en el 2001. No hay un padrón de miembros porque nadie confía en el padrón, que algunos han tipificado el padrón de Félix Bautista. No, es que hay un padrón que organizó, que estructuró la Secretaría de Organización, que lo validó la Secretaría de Asuntos Electorales y que ha sido cuestionado por todo el mundo. Por consiguiente, tenemos que agotar ese proceso. Sin agotar ese proceso, no hay posibilidad de que el partido ni siquiera tenga la posibilidad de participar en las elecciones del 2020 y retener el poder. Entonces hemos dicho, tomemos lo que resta del año 2018, que son 6 meses, si eventualmente se aprobase la ley o si no se aprobase, y organicemos la casa. El presidente del partido, que no le estamos diciendo que renuncie a una campaña proselitista adelantada, que es lo que han estado haciendo, que separe el proselitismo. Se convoca una gran comisión que pueden estar representados todos los sectores. Incluso nosotros nos hemos ofrecido, que en el pasado también participamos de las comisiones de Congreso, las comisiones organizadoras, para sanear y oficializar el padrón del partido. Y que una vez con el padrón actualizado, con el padrón de organismo, entonces abramos la competencia para el año 2019. Ese fue básicamente el planteamiento que hicimos como corriente institucional. Ahora hay una situación sin que hasta la fecha tengamos respuesta, porque luego de eso se han seguido tirando candidatos. Ahí era que iba Melanio. Ahora se hace más difícil el asunto, porque una vez que se sueltan esas bridas y todo el mundo está corriendo por incluso falta el ministro de Educación, que ha dicho que sí, que lo va a hacer, que va a correr también por la candidatura y evidentemente que va a renunciar al ministerio, que es Andrés Navarro. O sea que serían ya 5, 6. Y se descarta de Obras Públicas también, que se hablaba. Ah, bueno, ese todo el mundo dice que es un gallo tapado, que ese sale en cualquier momento, que aunque es un hombre que ha mantenido cierto perfil bajo, ¿no? Pero está ahí. Y se habla de Francisco Javier también. Que yo no sé si esta vez va porque está como concentrado en su labor en el ministerio, ¿verdad? Pero bueno, pues, tiene todo el derecho. Que es un político muy racional, parece que sabe que no hay las condiciones ahora. Bueno, el caso es que si ya todos esos aspirantes han salido al ruedo, mientras más tiempo se les dé, es más difícil que alguien diga, señores, paremos aquí, vamos a organizarnos. Por eso digo, qué extraño que ustedes no hayan tenido ninguna respuesta de parte de los estamentos del partido y de los líderes que deben ver esas cosas. Es que no hay partido. Tú estás diciendo una cosa muy grave. Sí, sí. O sea, hoy, a estas horas, no hay partido. O sea, pero es elemental. Si el Congreso está discutiendo un tema esencial para el país y está trabado, ¿por qué? Porque un organismo competente del Partido de la Liberación Dominicana no ha sido capaz de decir, ese es un problema nuestro y vamos a buscar la forma de resolverlo. Eso no es un problema de la sociedad y del resto de partidos políticos. Sí, en el pasado se discutió un código penal que es fundamental por todos los nuevos ilícitos legales, como le llaman los abogados ahora, que tienen que incorporar y contemplar nuevos delitos, el cúmulo de penas, y sencillamente el partido no fue capaz de bajar una orientación para que su Senado y su Cámara de Diputados se pusieran de acuerdo en aceptar o no las observaciones del presidente de la República y nos quedamos sin código penal. Y como te digo esas dos cosas, te puedo decir que el comité político no se reúne desde el mes de febrero y el comité central no se reúne desde abril del año pasado.
y los comités intermedios no se reúnen, están cerrados. Entonces, aunque suene duro, yo tengo que afirmar que el PLD, como lo conocimos en tiempo de voz, como lo conocimos inclusive en tiempo de la primera etapa de esta apertura, no existe, no funciona. O sea, para fines de labor política, que es lo que debe hacer un partido, no Es existe inexistente. en estos momentos el PLD. Así es. Es una cosa que debe espantar, porque si ese, que es el partido más fuerte que ha gobernado estos últimos lustros. Lo que existen son grupos. Y que se supone incluso... Grupos y proyectos individuales. Pero el PLD como tal... Pero interactúan dentro de esa... De eso que llaman sombrilla. Que ya es medio amorfo. Porque estamos en el poder. Por eso. ¿Tú piensas que si salen del poder sería más difícil la cosa? Bueno, sería muy difícil. Bueno, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que ustedes van a dar? Siguiendo como punto de partida este asunto que es grave e importante, que es la ley de partido, pero también está la legislación electoral como tal, que quedó atrasada una vez que se proclamó la Constitución del año 10. Los próximos pasos que esa corriente institucional va a dar para tratar de que mucha gente ponga los pies en la tierra. Estamos trabajando en dos áreas fundamentales, la comunicacional, ya tenemos todas nuestras plataformas para comunicar cada paso que demos, es fundamental en estos tiempos de la modernidad líquida, la comunicación y la comunicación horizontal, y estamos trabajando también en otra comisión en la parte de organización y crecimiento, de manera que estas ideas puedan ser conocidas por los PLDistas del país y de Allende los Mares, que también están muy atentos a la situación nacional. Esto nos va a permitir continuar con el proceso de recolección de firmas. Si finalmente hubiese un impasse, nos quedamos sin ley y el partido se queda sin reglas para dirimir sus problemas inmediatos y futuros, entonces estaríamos intentando convocar al Congreso Extraordinario con el 25% de los votos de los presidentes de organismos, como establece el estatuto en su artículo 11. Esa salida la han mencionado otros dirigentes que también, como ustedes, tienen preocupación por su partido. El profesor Luis de León dijo que también está dispuesto a eso y creo que ha dado algunos pasos. Y no sé si han avanzado tanto, pero lo han hablado unos PLDistas que orienta Miguel Andújar y otros también, que han estado reuniéndose, ellos están recorriendo el país. También con la misma preocupación, porque su partido, ellos dicen que ya no lo conocen, no se parece al que era. Yo pienso que en algún momento todas estas fuerzas van a converger, y así como hoy es apabullante la presencia de proyectos grupales en el partido, en su momento esto va a llegar a un nivel de hartazgo tal que las propias bases del partido van a sacudirse, porque nosotros estamos haciendo planteamientos que son sensatos. Mira, no es qué nada del otro curioso mundo. que ustedes... Hemos dicho que el PLD retome su propia legalidad, una política que el profesor Bosch, bochismo puro. Y además es que nosotros tenemos presencia hoy en todos los poderes públicos. Lo que pasa en el PLD, si no tiene un buen manejo, un manejo como las técnicas modernas de solución de conflictos, son contradicciones que se van a alojar en los poderes públicos, y eso puede crear una situación de inestabilidad política. Yo he sostenido que los mejores atributos de los varios gobiernos, los 3 de Leonel y los 2 de Danilo, ha sido la estabilidad macroeconómica y la certidumbre política, la estabilidad política. Entonces, usted no puede, cuando hay atisbos, hay señales de incertidumbre en materia económica, no solamente en el caso nuestro, todo el tema ahora de la tormenta Trump con la guerra comercial, las propias relaciones con China. Hay unos escenarios internacionales que son extraños. Las expectativas de alza en el petróleo y las alzas, no solamente expectativas, las tendencias, todas son situaciones que nos obliga como gobierno y como partido de gobierno a actuar con la debida sensatez, no generando incertidumbre política, porque el propio Bosch lo decía, no junte para nada crisis política con inestabilidad económica, porque eso sería una tormenta perfecta. Decía que qué curioso que mientras hay dirigentes que están impulsando esos proyectos personales de que tú hablas, también hay dirigentes, y está el caso de ustedes, el caso decía del amigo Miguel Andújar, el profesor Luis de León, y sé que habrá otros, que están llamando a compañeros, pero con otros fines, preocupados por lo que está pasando. Así es. Parece extraño, como que van por senderos distintos. Así es. Pero yo pienso que la propia realidad nos va a dar en la cara.
Yo pienso que el liderazgo del partido ha madurado. Hay ahora unas posiciones antagónicas que no tienen explicación más allá que los egos personales. No hay otra explicación. Bueno, varios amigos me han dicho que les preocupan algunas señales. Por ejemplo, dicen, pese a todos los triunfos arrolladores que hemos tenido, hemos estado perdiendo en Estados Unidos. Que siempre el PLD ahí ganaba y era una comunidad PLDista fuerte. Me dicen ellos, eso debe llamarnos la atención de que algo ha pasado, que esa gente ya no confía en allí nosotros. no es tan apabullante la presencia del Estado en la toma de decisiones. Yo te he dicho a ti, o sea, ¿para qué convocar al Comité Central? El Comité Central no va a estar con libertad, porque la mayoría de los que integramos ese organismo estamos dependiendo de un decreto presidencial y eso mueve a un 80% de los que están ahí. Y entonces allí no ocurre eso. Hay unos puestecitos en el consulado, aquello, pero ahí el PLDista se movía básicamente por las ideas, por esos principios fundacionales. Yo te digo, yo visité la última vez que estuve en Nueva York, me invitó el comité intermedio Laura Fernández al local principal del partido y dimos una conferencia que yo dije, nos estamos dando un baño de verdadero PLD, como en aquellos años. Que ahí nadie fue buscando algo. No, nada. Y discutimos temas económicos, los temas de actualidad en ese momento, como lo hacía el PLD en sus buenos tiempos. Sí. Bueno, entonces tenemos este asunto de la ley, pero tenemos la ley electoral. Y yo digo, de esta ley específica, la de partido, ojalá que se logre destrabar todo esto porque tiene contenidos que son interesantes. Hemos visto lo de la cuota, por ejemplo, de la mujer, y que se asegura de que no le hagan un chanchullo a una mujer una vez que gane una candidatura. Incluso en los casos de que se pacte una alianza, tiene que ser otra mujer. No pueden hacerle la trampa que le hacían antes, que le hacían renunciar y venía el esposo, otro compañero. Igual lo de la cuota de la juventud, que es transversal con de las mujeres también. Y me parece bueno. Sí, y hay una cuestión esencial, Héctor, que debía ser lo que estuviéramos discutiendo hoy. En los partidos, en los últimos tiempos, la meritocracia no vale para nada. Antes los partidos se preciaban y se ocupaban de captar liderazgos en la base de la sociedad. Personalidad de caso de Balaguer dijo, nunca quiso perder el Senado. Y Balaguer se buscaba figuras de las provincias. Yo recuerdo el doctor Cunha en Montecristi, por ejemplo. Se buscaban figuras impolutas o figuras que tuvieran una presencia determinante, en ocasiones por su abolengo, en otras por sus condiciones particulares, profesionales, etcétera. Pero los partidos se ocupaban de tener en sus filas a gente que pudiera sumar gentes, es decir, o que pudieran sumar personas. De manera que valía los méritos, valía tu hoja de servicio. O sea, tú no te regalaban el puesto, tú te ganabas el puesto porque tú tenías determinada base social. De hecho, don Juan también, cuando todavía era una lista que hacía con los diputados, él se encargaba de que ciertas personas que entendía que iban a aportar, así es, salieran seguros como diputados. ¿Qué puede ofrecernos esta ley? La recuperación de la confianza, de la militancia, no solamente del PLD, de todos los partidos, de que su trabajo, su hoja de vida, sus méritos cuentan. ¿Por qué? Si la Junta Central Electoral, como efectivamente plantea el proyecto, se acorta el proceso de campaña a 6 meses, eso innegablemente va a abaratar grandemente el costo de una campaña. Y cualquiera persona con mérito, cualquier dirigente político con los suficientes méritos, pudiera aventurarse a optar por una candidatura a regiduría o concejales en los ayuntamientos, alcaldes o a diputados y hasta senadores. ¿Por qué? Porque ellos pueden medirse, pueden evaluarse, decir, yo tengo las condiciones, yo tengo la gente que me siguen y no hay una campaña de 2 años, de 3 años que acogota porque siempre hay que estar movilizando recursos. No, y primera el dinero cosa que hay que invertir porque son segunda cosa, no hay un árbitro desde arriba que se indique que un grupo fijó o indicó o señaló a determinado candidato. No, la Junta Electoral. Eso va a ser un proceso parecido al nacional. Lo que hay que montar unas mesas electorales. Si yo tengo mis seguidores, los llevo ahí y quien me va a contar los votos de la Junta Central Electoral. Credibilidad. Segunda cosa, que contribuye a crear confianza. Y el tercero, el financiamiento. Eso pienso yo que es fundamental. El financiamiento. Y hay un aspecto que yo no sé qué tanto lo contempla, aunque he visto que han puesto unos topes y unas cosas,
y es la transparencia en todo eso. La transparencia. Porque eso es muy importante. Y la rendición de cuentas. No es posible, como pasó con mi hermana, que era candidata a diputada en Jaina, y hasta el sábado tuvimos que salir el viernes a buscar recursos prestados para ella montar su propia logística, porque como el voto era preferencial, si el diputado, el candidato no tiene un representante en cada mesa, que se olvide de ese voto. Exactamente. Entonces, hasta el sábado al mediodía, antes de las elecciones, no la llamaron del partido para entregarle unos recursos, que es lo que tienen que hacer con los recursos de la Junta Central Electoral, distribuirlo equitativamente entre todos los candidatos o candidaturas del partido a nivel nacional, para que puedan jugar su rol. En el caso de los recursos que provienen del sector privado, es muy importante que todo eso sea transparente, porque todo el mundo sabe cuando una persona, incluso con dinero bien habido, no hablemos ya del dinero sucio, un dinero bien habido, alguien aporta a un candidato, eso no es gratis tampoco. Entonces, tiene que estar claro cuánto se aportó. Pero porque para después, cuando se reúnan, no es el amigo del presidente, es un empresario con un contrato, posiblemente. Bueno, tú vas a ver en los listados de todos los partidos, sin excepción, no solamente el PLD, los otros, figuras cuya principal característica es que manejan liquidez, es que manejan recursos y proviene de sectores lícitos o no lícitos, como tú dices, pero su única condición o particular condición es que son personas que acumulan recursos. Y eso es importante que quede bien transparente, porque eso evita que los gobiernos prácticamente sean cooptados por 2 o 3 sectores, y aquí sabemos cómo se hacen esas cosas, y eso ha sido un lastre para esta democracia nuestra que todavía se está construyendo. Vamos a otra pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, hay unos plazos fatales de todas maneras. Si esta ley finalmente no se aprueba, entonces imaginemos ese escenario posible, que vayamos a esos comicios que serán complicados porque vamos a tener elecciones separadas municipales, elecciones entonces presidenciales y congresuales. Todo eso sin una ley de partidos de nuevo y con una ley electoral que no sabemos si la pondrán al día, porque si no hay ese ánimo de ponerse de acuerdo. Y con voto preferencial para nivel de los regidores. Que eso es una maraña, porque estamos hablando de miles de candidatos. Yo no sé qué está pensando el liderazgo político dominicano. Y como tú señalas, Gustavo, hay plazos fatales. El propio presidente de la Junta ha dicho que ya en el mes de junio comienza la cuenta regresiva para montar el primer proceso, que en febrero del 2020. O sea, comenzando el 20. Municipal. De manera que lo que le queda este año y el 2019 para organizar ese proceso, que son elecciones generales. Sí. Son a nivel municipal, pero son elecciones generales. Entonces, se vota en todo el país, se vota en todos los lugares. De hecho, esas son las más generales, porque sí, tenemos más de 200 municipios. Así es, así es. Y cada propuesta a nivel local es el gobiernito de ahí. Sí. Es el gobierno, hay un interés local. Es el gobierno de ahí. Entonces, yo pienso que todavía estamos a tiempo. Esta legislatura debe concluir a mediados del mes de julio. Ayer escuché que de boca del presidente de la comisión que se iba a someter para aprobación una solicitud de 30 días adicionales. El diputado Merán dijo eso. 30 días adicionales, porque ya se agotó el tiempo que le dieron a esta comisión. Bueno, 30 días adicionales, estamos a 6, al 6 de julio, todavía estamos en la legislatura y hay suficiente tiempo para que ese liderazgo se ponga de acuerdo, para que lleve la tranquilidad a la sociedad dominicana, a los actores económicos. Fíjate, Gustavo, cómo todo el empresariado ha estado demandando la aprobación de la ley, bueno, y oponiéndose inclusive a que se impongan las primarias abiertas. Uso de la palabra responsabilidad, liderazgo responsable. Como quien dice, ustedes son lo que son los políticos. Y el jueves Corpus también escuchamos a los líderes de la Iglesia Católica. Hicieron críticas también. Y se han pronunciado también los líderes de la Iglesia Evangélica, pidiendo que se aprueben esas dos piezas, la ley de régimen electoral y la ley de partidos. E incluso la propia Iglesia Católica fue más lejos.
dijo que había que sacar el tema de las primarias de la ley para facilitar las cosas. Entonces, yo no creo que en mi partido pueda haber la insensatez de ir contra todo y contra todos. O sea, yo entiendo que tiene que buscarse una fórmula que garantice que saquemos esos dos proyectos, le demos certidumbre a la sociedad dominicana, a sus instituciones, de que el PLD está en capacidad de gobernar y capacidad de pedirle al electorado que siga votando por nosotros, porque actuamos con la debida cordura. ¿Para qué? Para que las cosas se resuelvan como tienen que resolverse, de manera civilizada, de manera pacífica, y que el consenso sea lo que prime. Bueno, yo recordaba un comentario precisamente que en el pasado, cuando el PRD tenía la mayoría en el Congreso, pero que siempre tenían sus pugnas internas, que una de las críticas que ustedes les hacían, y creo que con razón, ustedes decían que el PRD hacía de sus problemas internos problemas nacionales. Ahora ustedes están viendo en ese espejo también. Exactamente. Esa es mi mayor queja y vergüenza. Y por eso es que estamos impugnando por levantar la conciencia del partido, porque ese no fue el PLD en que nos formamos, ese no fue el PLD que fundó Juan Bosch para que sea instrumento de redención del pueblo dominicano. Y yo no creo que nuestros líderes, ese discipulado aventajado de Bosch, van a sembrar en el olvido, en el zafacón de la historia, esos postulados. Yéndonos al partido de nuevo, que tiene un congreso pendiente, habrá que hacerlo, ¿verdad? Tarde o temprano. ¿Cómo ustedes retomar esa mística? Ya no con un partido cerrado de cuadro, porque estos son otros tiempos, pero sin que se pierda esa esencia. Porque ya vamos a decir, cualquiera puede ser PLDista. Y antes no era cualquiera. Así es. Es decir, había que pasar un proceso, vender periódicos, recibir una formación mínima y después entonces era que se podía aspirar a ser miembro de un intermedio, ¿no? Así como Carlos Marx dijo que el marxismo no era un dogma y que no había que seguirlo a pie juntilla, que el desarrollo del acontecimiento podrían ir produciendo ajustes en la teoría, porque es una teoría. También nosotros decimos que el bochismo, como una teoría de interpretación de la sociedad dominicana, de cómo abordar los problemas de la sociedad dominicana, tampoco es un dogma, y tenemos que ir produciendo ajustes en la medida en que se van produciendo cambios en la sociedad y tenemos nuevos actores. Ahora, hay unos principios y unos valores inmanentes, Gustavo, amigos que nos ven y nos escuchan. Hay unos valores, la vocación de servicio, que se ha perdido en el PLD. Recuérdate que el lema del partido era servir al partido para servir al pueblo. Esa vocación de servicio sigue siendo fundamental, porque de lo contrario, entonces, cada individualidad iría al Estado a servirse de eso. ¿Qué tanto se han divorciado, por ejemplo, los funcionarios, que son los que tienen la administración del Estado en sus manos, del resto de los PLDistas, del PLDista de a pie? Hay diferencias notables y es evidente, es claro. O sea, cuando tú visitas al partido, a los pueblos y eso, tú ves a unos PLDistas, algunos que han logrado algún estatus, pero la gran masa de PLDistas son tan pobres como el resto de la sociedad, con las mismas necesidades. Pero yo digo, ese calor que ustedes se daban como dirigente que, bueno, comparte y orienta a un grupo, ¿se sigue dando en gran medida se eso? Da ahora en los velatorios, que nos juntamos. Qué lamentable que sea así. En los velatorios, sí, pero no hay esa interacción. No se reúnen los organismos con la frecuencia que lo hacían antes. Entonces, además de la vocación del servicio, hay otro valor importante y es asumir el bien común. O sea, no podemos estar pensando en proyectos individuales. O sea, yo no puedo medir hoy que tiene que ser Leonel porque Leonel, que tiene que ser Danilo porque Danilo o Reinaldo. No, hay que retomar el proyecto de nación. El PLD surgió para eso. Y eso un poco se ha abandonado. A mí me preocupa cuando el presidente habla de yo o hablo de mi programa. No, debe ser el programa del partido. Debe ser el proyecto del partido, debe ser el proyecto de nación y es posible recuperar eso. Ese otro elemento, o sea, esa asunción de la lucha por el bien común es fundamental en el PLD, fue su razón de ser y fue lo que marcó también la vida del profesor Juan Bosch. El ejercicio ético. O sea, yo no te digo que la política es moral o amoral, el ejercicio ético que
en donde confluyen una serie de valores, la responsabilidad, la honestidad, la integridad, el ejercicio ético de la política. Y ese ejercicio ético no solamente en la vida pública, sino también en la vida privada. O sea, yo creo que eso fue lo que catapultó al PLD, fue lo que nos permitió el respeto de la población. Y yo hablo así, porque cuando yo dirigí instituciones públicas respeté a las personas. Y yo actué conforme a eso. Y cuando me llegaron informaciones de gente muy querida por mí, de algún acto doloso, yo cancelé. No generé escándalo porque son situaciones muy duras. Pero yo decía, el que me acompaña tiene que actuar, tiene que hacer lo correcto. Si hizo lo incorrecto, no puede ser parte de mi equipo. Esa debe ser la conducta de un PLDista. Y naturalmente, yo entiendo entonces que hay otras formas, la forma de comunicación política, la forma de reuniones. Tú ahora, por ejemplo, en la capital con estos tapones no te puedes plantear una reunión a las 5 de la tarde. Ahí están las redes, están los grupos de WhatsApp. Hay 1001 maneras de tú poder comunicar. Las redes están muy activas, pero en las redes que hay una guerrita. Sí, no. Pero digo que esos son elementos que tienen que tomarlo en cuenta para una convocatoria, para activar algunas ideas, para que lo que se va a discutir dentro de 15 días, airearlo, de manera que todo el mundo lo conozca y nadie vaya con un cuchillito debajo del brazo a sorprender. Porque la transparencia es otro elemento. La transparencia es un valor universal ya. Todo lo que tú hagas en política, como lo que tú puedas hacer en la vida, en tu vida privada, está sujeta al escrutinio. Y sobre todo cuando tú manejas recursos del Estado. Entonces tú no puedes hacer nada oculto. Tú tienes, como dijo el presidente Fernández, creo que también lo dijo el presidente Medina, lo que tú me vayas a decir que pueda defenderse tanto en público como en privado. Lo que tú me vayas a pedir, si yo estoy al frente de una institución del Estado, que tú me lo puedas pedir en público o en privado. Nada que no pueda estar bajo el escrutinio público. Bien, bueno, hay unos esfuerzos que uno observa. Por ejemplo, ahí está el profesor Lidio Cadet en la Dirección de Ética e Integridad, que él se está esforzando mucho. Yo no sé qué tanto esas cosas calan en la generalidad de los funcionarios, sean PLDistas o no, pero uno observa que desde otros litorales del propio PLD se ve eso como, bueno, don Lidio está ahí, pero como que no se le pone el caso que antes se hacían a esas cosas. Y yo mismo le comentaba a él, por cierto, que antes, si un periodista iba a la Secretaría General a buscar información de tal o cual tema, él mismo refería, bueno, es la Secretaría de tal cosa que la dirige fulano. Yo recuerdo un día que le pregunté por un asunto agropecuario. No, es el compañero Wilton Guerrero. Pero esas oficinas uno la ve casi cerrada ya. Así es. ¿Qué va a pasar con el PLD? O sea, porque en un momento dado puede ser que salgan del poder. Así es. Y yo he dicho, en el poder o aún fuera del poder, el Partido de la Liberación Dominicana no podrá legitimarse si no es reencontrándose consigo mismo, con sus esencias, con los mejores valores. Es verdad que ya tú no puedes salir a formar en un ciclo de estudio a quienes van a ser los dirigentes del país, pero sí hay modalidades para que esa formación necesaria, ese apego a unos valores y a unos principios sean parte de tu maleta de viaje, de tu equipaje de viaje en este mundo de la política y de la administración pública. No hay de otra. Y yo entiendo que el Congreso, el 8º Congreso, creó unas condiciones, aprobó unas resoluciones que de ponerse en ejecución pudiéramos comenzar a rescatar una parte de lo perdido. Si se cumple el tiempo y tiene que hacerse el nuevo Congreso, ¿qué se va a hacer con esos temas que se aprobaron y no se llegaron a desarrollar, a ponerse en práctica? ¿Se retomarían o hay que borrón y cuenta nueva? Se retomarían con 5 años de retraso y eso es lo lamentable, con 5 años de retraso. Y yo quisiera compartir con los amigos televidentes, señores, es que ya no estamos solo en el escenario mundial y global. Y lo que pase en la política norteamericana, o en Venezuela, o en Perú, o en España, repercute en República Dominicana. No, ya nadie está aislado. Es un espejo en el que tenemos que vernos. Y hoy República Dominicana está aspirando a ocupar un asiento del Consejo de Seguridad. Entonces República Dominicana tiene que actuar por el librito en materia de cumplimiento de derechos humanos, en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, en todos unos expedientes que son los que están normando ese orden internacional hoy día. Y naturalmente yo pienso que para que nos lo impongan, lo mejor es que uno comience a arreglar la casa. Comencemos por casa.
comencemos a respetar nuestras propias normas, comencemos a idear lo que nosotros entendemos son las propuestas de políticas públicas para resolver el problema migratorio, el problema de los feminicidios, el problema de la violencia institucionalizada, el problema del acceso a oportunidades de nuestros jóvenes y mujeres. O sea, son temas cruciales que aún 17, 18 años después de gobiernos PLDistas no están resueltos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de devolver eso a la población dominicana, porque es una deuda social histórica que tenemos con la sociedad. Muchas gracias, Melanio Paredes. Siempre es un gran placer conversar contigo sobre estos temas y sobre todo sobre el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno y es el partido que tiene los ojos del país encima, ¿verdad? Porque es el responsable de la administración del Estado. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.